tenemos en este momento a el doctor Manfredo Bravo. Él es analista que nos va a ayudar a poder conversar un poco acerca de esta situación que estamos viviendo actualmente en Santa Cruz. No existe una fecha para el censo, autoridades cruceñas han empezado a manifestarse y nosotros queremos, ¿no es cierto?, tener una mirada bien objetiva acerca de esta situación. Le damos la bienvenida y le agradecemos por habernos acompañado. Bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, Desiree, no sé si me están escuchando bien, un saludo cordial a todos. Así es, doctor, lo estamos escuchando bien, gracias por atendernos. No existe una fecha y se ha anunciado desde el gobierno que se sigue postergando además la fecha del censo para lo que está sucediendo en Santa Cruz. Bueno, es lamentable, ¿no es cierto? Nosotros, de acuerdo a una normativa que ya viene emitida desde hace mucho tiempo, debiéramos estar haciendo censos cada 10 años. La normativa establece que todos los años terminados en cero. El último censo que se hizo fue el año 2012. Nos tocaría hacer censo formalmente el año 2020, de acuerdo a la ley, ya que la vez pasada se hizo un censo fuera de fecha. Pero lo lamentable es que siempre se está postergando, se ve poca voluntad política de parte de las autoridades responsables para preparar y llevar adelante una acción tan importante para nosotros, para todos los bolivianos, ¿no es cierto?, como es tener claras las cifras estadísticas oficiales del país, ya que a partir del levantamiento de esta información es que nosotros, quienes estamos haciendo análisis en la parte académica, en la parte técnica, en cuanto a las cifras que tienen que ver con crecimiento, con desarrollo, con salud, con educación, etcétera, etcétera, solamente las podemos obtener a partir de la información levantada en las estadísticas censales, ¿no? En ese sentido, yo creo que es totalmente irresponsable no afrontar ya de manera técnica la preparación del Censo Nacional de Población y Vivienda. Si bien ya quizás no se pueda hacer este año o no se ha podido hacer el año 2020, tener ya un marco referencial por el año 2012 para hacerlo el año 2022, ¿no? Y yo creo que técnicamente sí es posible hacerlo y habría que estar preparándolo. Usted dice técnicamente sí es posible hacerlo, sin embargo, eso era precisamente lo que anunciaban autoridades del gobierno, director del INE, quien hablaba acerca de esta postergación justamente por razones técnicas. ¿Qué es lo que impide técnicamente de que se pueda llegar a realizar un censo que además se viene retrasando ya desde anteriores fechas marcadas? A ver, un censo, ¿qué es lo que requiere? Un censo requiere básicamente la preparación de los equipos que van los equipos que van a preparar los datos que se van a tener que levantar, ¿no es cierto? Segundo, preparación de los técnicos que van a sistematizar los datos que se van a levantar. Tercero, preparar al personal que va a salir a las calles a levantar la información censal. Y cuarto, una vez levantada la información censal, junto con la preparación cartográfica de la información censal, preparar los recursos humanos, técnicos, humanos más que todo, y equipos de recursos materiales que van a ser los utilizados en el proceso de levantamiento censal. Todo el personal técnico del Instituto Nacional de Estadística, y lo hablo con conocimiento de causa porque yo tengo alumnos que están ya mucho tiempo trabajando en el instituto, aquí en Santa Cruz, en el Instituto Nacional de Estadística, ya vienen con prácticas permanentes en levantamiento de información intercensal y que están también permanentemente en las calles levantando datos para este tipo de información. Si bien han habido cambios en los últimos años, los cambios han sido políticos y creemos que no deberían haber, a partir del gobierno de transición que hubo el año 2019, evidentemente hubo un cambio de
de dirección dentro del Instituto Nacional de Estadística, pero el personal técnico normalmente se mantuvo. Esa es básicamente la preparación que requiere el censo. Y obviamente, una vez ya definido todos estos elementos que he mencionado, viene el proceso de reclutamiento de los encuestadores. El reclutamiento normalmente se lo hace con la colaboración de instituciones importantes como ser las universidades, ¿no? Las universidades son los principales proveedores de recursos humanos para el levantamiento del censo, además de otro tipo de ciudadanos que también son contratados y se ofrecen para levantar información. Bueno, sobre la base de que el Instituto Nacional de Estadística tiene el equipo técnico necesario ya desde hace mucho tiempo trabajando en sus instalaciones, y que lo que hace falta es ponerse de acuerdo de manera interinstitucional, ¿no? Y interestatal también entre los distintos niveles del Estado, para elaborar el formulario, la información que se va a tomar junto con entidades que técnicamente pueden aportar, como ser también las universidades. Deberíamos estar en condiciones de llevar el censo el año 2022. Doctor, ¿y qué sucede o qué debería lecturar la población cuando mismas autoridades del INE minimizan la labor que hace la misma institución? Recordemos que hace unos días atrás el director decía de que eran meras estimaciones, que no había que hacer tanto alarde de la situación que se estaba viviendo, hablando puntualmente del crecimiento en Santa Cruz, y que no había que sorprenderse por el crecimiento, pero que tampoco alarmarse porque lo que hacía el INE eran meras estimaciones. ¿Qué pasa ahí? Bueno, son lamentables pues algunas declaraciones inclusive de autoridades que están a cargo de estas instituciones, ¿no? No puede él afirmar que son meras estimaciones. Son estimaciones técnicamente aceptadas. Normalmente los institutos nacionales de estadística en todos los países, a partir de los censos que se hacen, claro, van haciendo proyecciones. Y las proyecciones son estimaciones, evidentemente, pero son estimaciones científicamente aceptadas, y son estimaciones que se van tomando como referencia oficial de los datos de la información que tiene un país. Entonces, si las propias autoridades que están a cargo de una institución tan importante, digo yo, si no de las más importantes, no le da confianza a su propia información, figúrese sobre qué estamos trabajando. Los datos que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística a partir de estas estimaciones son con los que trabajamos las universidades para hacer nuestras investigaciones, son con las que trabajan los niveles de gobierno para hacer la planificación de sus inversiones, de sus políticas públicas, ¿no es cierto? Son los datos que utilizan las entidades no gubernamentales e entidades tanto nacionales como internacionales para poder hacer análisis acerca de las condiciones que tiene el país en situación de población, en situación de empleo, en situación de educación, en situación de salud. O sea, con este tipo de afirmaciones prácticamente nos están diciendo que todo lo que estamos haciendo no sirve, que no tiene para nada importancia en el ámbito que estamos aplicando estos datos que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística. Es una vergüenza realmente escuchar de autoridades responsables de una entidad tan importante que estén haciendo este tipo de afirmaciones. Doctor, le queremos agradecer por habernos acompañado en esta mañana a hablar acerca de este tema, y estaremos atentos en una próxima oportunidad para seguir hablando, para ver cómo avanza esta situación en nuestro país.